La gran aventura del automóvil. Cuarta parte. ...1940... La guerra... el miedo en las entrañas... el éxodo de niños asustados... de ancianos agotados y de heridos y enfermos... Desde el 18 de junio la BBC presta sus micrófonos al general de Gaulle. La France, tout entière rassemblée dans les 5 minutes décisives, va montrer, elle s'apprête pour la vengeance, sous ses drapeaux déchirés, qu'elle marche avec toutes ses forces vers la victoire et vers la grandeur. Y muy lejos, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, un extraño vehículo empieza a asomar el morro. Su nombre de batalla es Jeep. Su verdadero nombre, cometidos diversos. En inglés se dice General Purpose, pero en boca de los soldados americanos, entre mascada y mascada de chicle, la contracción de las iniciales de General Purpose, es decir, GP, dará origen a Jeep, nombre definitivo del vehículo que se convertirá en el más famoso de esta década. Contrariamente a la leyenda, el Jeep no es el primer coche de la historia del automóvil con tracción a las 4 ruedas. Los constructores franceses Latil y Berliet ya escogieron esta alternativa en 1926, aunque por supuesto a mucha menor escala. Sea como sea, la aventura del Jeep empieza a principios del conflicto mundial con un programa concurso del ejército norteamericano para adquirir un vehículo todoterreno con tracción a las 4 ruedas capaz de transportar 250 kilos, es decir, mucho, además de los ocupantes, claro. El primer proyecto seleccionado fue el de la American Bantam Company, luego el de la Willys Overland Motor y finalmente el de la Ford Motor Corporation. Al finalizar las pruebas de evaluación de los primeros prototipos, el ejército encarga una preserie de 1.500 ejemplares de cada modelo y en 1944 el modelo de Willys será seleccionado, aunque Ford participará también en su fabricación. El Jeep es propulsado por un motor de 2,2 litros que desarrolla una potencia de 60 caballos. Pesa apenas 1.000 kilogramos y puede remolcar unos 450 kilos adicionales. Rueda a una velocidad algo inferior a los 100 kilómetros por hora y consume 12 litros a los 100 kilómetros. Al final del conflicto, un total de 650.000 Jeeps habían salido de las cadenas de montaje. Seguimos en los Estados Unidos, pero esta vez en el deporte. Las instalaciones del célebre circuito de Indianápolis se incendian unos instantes antes de que empiece la que sería la última carrera hasta el restablecimiento de la paz. Esta prueba permanecerá como monumento a la audacia, por no decir a la locura. Eso explica por qué los americanos que tienen a mano estos magníficos espectáculos al estilo Ben-Hur contemplan con aire más bien indiferente las generalmente insulsas carreras de Fórmula 1. Wilbur Sow al volante de un Maserati ganará la carrera, después de una serie de colisiones, a cual más acrobática, que convertirán esta última edición en una confusa epopeya. Pero pronto la locura vendría del cielo. Las grandes fábricas automovilísticas quedan destrozadas por los bombardeos aliados. La primera fue la de Renault, en Boulogne. Durante 2 horas, 222 aviones y 460 toneladas de bombas causaron 500 muertos. El apocalipsis. El 6 de junio de 1944 es el desembarco de Normandía. 500.000 hombres, 3.000 cañones, 7.500 aviones, 1.500 carros, 12.000 vehículos y un montón de generales. El 18 de agosto llega la liberación de París. El famoso Citroën tracción delantera fue utilísimo a una resistencia particularmente heroica, ya que tanto para el Estado Mayor inglés como para el norteamericano, París no era una prioridad esencial. Pero por supuesto era una prioridad que el general de Gaulle deseaba ardientemente. Y la población parisina le recibe a él y a todos sus liberadores con una alegría que a veces raya en histeria.
armisticio en 1940, cuando fuimos desmovilizados, hubo que volver a poner en marcha de nuevo toda la infraestructura y los transportes eran, desde luego, una pieza clave. Pero no había gasolina. Aparecieron varias marcas de gasógeno de dos tipos: el gasógeno a base de carbón y el gasógeno a base de madera. El gasógeno para turismos iba en dos enormes cubas situadas delante del radiador. El gas que se producía, de pocas calorías, pasaba por un filtro para depurarse y convertirse en carburante. Por la mañana se ponía en marcha el gasógeno. Y para saber si el gas estaba listo para quemarse, es decir, si ya era carburante, había un tubito al lado del artefacto. Si el gas se encendía, se podía poner en marcha el motor y el coche arrancaba. Por la mañana el motor solía arrancar aceptablemente cuando estaba frío. Pero luego, cuando estaba caliente, daba infinitos problemas. Pude comprar 3 de esos vehículos que se conseguían bajo licencia y los alquilé a una empresa de pompas fúnebres. Huelga decirles las aventuras que vivíamos, porque por la mañana el gasógeno se encendía. Íbamos a la iglesia, pero al terminar la ceremonia ya no quería arrancar. Tuvimos múltiples incidencias con esos coches equipados con motores Chenard, pero debo reconocer que el gasógeno permitió que los transportes siguieran funcionando durante la ocupación alemana. Compré una pequeña furgoneta Simca 5, con 2 botellas en el techo, pero la pobre iba tan sobrecargada y alimentada con un gas de tan bajas calorías que sobre los Campos Elíseos me adelantaban hasta los ciclistas. Pero al menos podía moverme. En aquella época no éramos muy exigentes. El 24 de octubre de 1944, a los 44 años, muere Louis Renault, enfermo, encarcelado y derrotado. Así desaparece un personaje fuera de lo común. En toda Europa, la industria automovilística, que a los ojos de los aliados ha trabajado en exceso para producir armamento, no es más que un solar en ruinas. Y entonces, sin bulldozers ni grandes medios mecánicos, se empieza la reconstrucción a base de coraje y un formidable optimismo. En cuanto se acaba de reconstruir un taller todavía rodeado de escombros, comienza ya el montaje de modelos anteriores a la guerra. He aquí el Opel Kadett, que los rusos hubieran deseado tener en su poder para copiarlo. En Francia, desde el 3 de octubre de 1944, Renault tiene un nuevo jefe, Pierre Lefauché, cuyo primer objetivo es lanzar lo antes posible el 4 caballos conocido en España como 4x4. Se le intenta buscar un bonito nombre organizando un concurso entre el personal, Régie 4, Réginet e incluso Régine. El proyecto del 4x4 estaba en estudio desde 1940 y el primer prototipo apareció en 1942. Se montan enseguida 40 coches para efectuar pruebas en África y el 4x4 se presenta oficialmente en el Salón del Automóvil de París en 1946. Al principio no todo son felicitaciones. En Francia algunos lo apodan el avispa, otros el mantequilla, porque se le ha pintado con la pintura amarilla requisada al Africa Corps. Pero será en la circulación donde se impondrá. Ágil, manejable, robusto. En ocasiones hay que esperar un plazo de 2 años para adquirirlo. En 1950 el 4 caballos número 100.000 sale de la fábrica de Billancourt. Por aquel entonces se fabrican unos 400 ejemplares diarios. El 8 de abril de 1954, Pierre Lefauché anuncia la aparición del 4 caballos número 500.000. Este coche batirá un récord causa de muchas envidias. Será el primer automóvil francés cuya producción total supere el 1.000.000 de ejemplares. Y este asombroso vehículo se fabricará unos 15 años más. Hoy en día longevidad semejante no es ni mucho menos fácil.
Mucho menos durarán ciertos bailes de moda, pero claro, por aquel entonces no se podían tener 20 años sin saber bailarlos. El Grand Prix de Niza de 1946 es en realidad la primera prueba de la posguerra y devuelve su clásico esplendor a las carreras automovilísticas. La Promenade des Anglais, paseo de los ingleses, que nunca ha conocido barullo semejante, también será escenario de algunos accidentes, pero al menos, lo cual no está nada mal, las carreras vuelven a convertirse en el gran espectáculo que siempre fueron. Al final de este combate entre grandes maestros asistimos a la victoria de Gigi Villoresi, pilotando un Maserati. En Italia el deporte automovilístico sigue siendo la religión nacional, aunque ahora está asociado con el diablo, es decir, con el dinero, al crearse el primer Grand Prix de la lotería. No hay que equivocarse de número y tampoco hay que equivocarse de coche. No es nada fácil, ya que con Windmill, Nuvolari, Sommer, Farina y muchos otros en la competición todo puede pasar. Finalmente será Barsi quien se lleve la victoria. En Inglaterra se diseñan coches más sosegados y en Francia tiene lugar el lanzamiento de un coche pequeño y coqueto, el Dina Panhard. El 4 de junio de 1946, Michelin registra la patente de fabricación de un neumático radial revolucionario, el X. Su publicidad, muy curiosa, hay que reconocerlo, se esfuerza en demostrar que es insuperable en cuestión de longevidad, confort, adherencia y estabilidad. El Michelin X será durante largos años el mejor neumático del mundo. Su principio será copiado sin rubor por bastantes de sus rivales. El 21 de agosto de 1947 muere una de las mayores figuras de la historia del automóvil, Ettore Bugatti. El automóvil sigue siendo el favorito de los amantes de lo imposible. Y allá en Estados Unidos, la pista del lago Salado, a pesar de estar curada de espanto, por poco se echa a temblar. John Cobb se decide a batir todos los récords. Hoy alcanzará los 634 kilómetros por hora. Su obsesión le costó la vida 5 años después. He aquí el Gran Premio de Bélgica. Alfa Romeo, con sus famosos alfetas, será hasta 1949 el terror de los circuitos. Durante 5 años no solo ganarán, más bien aplastarán a todos sus rivales. Windmill, Barsi, el Conde Trossi y el piloto de pruebas Anesi coleccionan las victorias. Y en este 1947, además de Bélgica, también arrollan en los Grand Prix de Suiza e Italia. Pero los tiempos cambian. Hasta el piloto de un nervioso monoplaza puede llegar a aburrirse. La lluvia, la grava, los accidentes, el aceite sobre la pista ya no son suficientes. Se busca más emoción. Así que se organizan competiciones distintas. Carreras sí, pero sobre la nieve. Se dice que hasta los copos de nieve, emocionados, estaban más blancos que de costumbre. En el Salón del Automóvil de París de 1948, inaugurado por el presidente Vincent Auriol, se presentan el Peugeot 203 y un curioso vehículo que continuó en producción los siguientes 40 años, el Citroën 2 caballos. ...1948... En Inglaterra se siguen modificando viejos modelos, haciendo bricolaje con lo existente, incluso de lujo, sin reconocer que sus diseños más modernos datan ya de hace 10 años. Pero William Lyons, el patrón de Jaguar, piensa que las cosas tienen que cambiar
y presenta el XK120, un verdadero automóvil de las 1001 noches. A partir de la posguerra, los coches deportivos se fabrican con una meta muy precisa, la competición. Si los coches de antes de la guerra se fabricaban solo para su venta y algunos iluminados los transformaban en coches de carreras, a partir de ahora aparecen coches fabricados especialmente para la competición. Y hablando de competición, he aquí las 1000 millas, carrera hacia el infierno, coto reservado para italianos. En este año 1948, un Ferrari pilotado por Biondetti y Navoni se llevará la victoria. ¿Pero en qué condiciones? Biondetti gana las 1000 millas 4 veces y 3 de ellas consecutivas. Era un verdadero maestro. En Alemania, desde el año anterior, Mercedes ha estado estudiando modelos nuevos. Es la serie de los 170, que se caracteriza por un bastidor en tubo oval y que desarrolla la gama lanzada en julio de 1947. Una extraña epidemia causa estragos en el planeta, el hula hoop. Se venderán unos 60 millones de ejemplares de este aro. Hagamos una pequeña incursión en el campo del deporte con la salida del Rally de Montecarlo y la llegada a Europa de un argentino, hijo de un albañil italiano. Tiene ya 38 años y se llama Juan Manuel Fangio. En Europa es un desconocido. Se presenta en el Gran Premio de San Remo pilotando un Maserati que mantendrá en primera posición durante toda la carrera. Fue Juan Domingo Perón, el presidente argentino, quien le regaló aquel Maserati, además de un cheque para realizar el viaje que le permitirá al año siguiente ser subcampeón del mundo y 12 meses más tarde, indiscutible campeón del mundo. 1949 también es el año del renacimiento de las 24 horas de Le Mans. El escenario es bastante folclórico, pero allí se encuentra hasta el presidente de la República. Y será el Ferrari de Chinetti-Selson quien se lleve la victoria a una media de más de 132 kilómetros a la hora. En realidad esta carrera es sobre todo el triunfo de la afición. Jean-Jacques Posch nos lo cuenta. Les puedo asegurar que hacía calor, muchísimo calor, y que había unas 300.000 personas. La carrera la ganó Chinetti al volante de un Ferrari. Estaba asociado con Lord Snowdon, que no conducía. Siempre conducía Chinetti. En lo que se refiere a nuestro Aerominor, que eran unos coches desconocidos en Francia, yo estaba con un piloto checoslovaco llamado Odach. Y había 2 pilotos checos más con este coche. Tuvimos problemas con la caja de cambios. Tuve que correr 20 horas solo en tercera y cuarta. Esa es la razón por la que íbamos detrás, pero a pesar de todo, el cambio siguió funcionando durante las 24 horas sin tener que levantar el capó. Eso es lo que recuerdo de las 24 horas de Le Mans de 1949, que suscitaron un extraordinario interés, ya que eran las primeras 24 horas celebradas después de la guerra. 1950. Ferry Porsche, el hijo del creador del Volkswagen, había desarrollado varios proyectos 2 años antes, entre ellos el proyecto 356, relativo a un Volkswagen deportivo. Será el primer automóvil de una marca, Porsche, que será rápidamente famosa en el mundo entero, situándose entre los grandes mitos. En Inglaterra, en cambio, aunque sin nostalgia, asistimos todavía a tranquilos paseos entre prados y bosques. Ese año en Francia la evolución de la moda femenina es todo un acontecimiento. En Italia la carrera estrella sigue siendo, por supuesto, las 1000 millas. Ese año la lluvia y la niebla que reinan en todo el recorrido transforman las carreteras en peligrosas pistas de patinaje. Será desgraciadamente escenario de varios accidentes particularmente graves. El Ferrari de Marsotto y de Crosara ganará finalmente esta dura edición de la importante prueba. En el Grand Prix de Mónaco la historia se repite. Una serie de colisiones elimina 10 coches en la primera vuelta. Fangio será el gran vencedor del acontecimiento. He aquí el Renault Frégate, que quiere ser un gran automóvil familiar.
Con 56 caballos y 1.240 kilos tendrá una razonable carrera comercial. A partir de la primavera de 1951 asistimos en Mercedes a la floración de varios modelos nuevos y a una nueva generación de motores con árbol de levas en cabeza. Ferrari, por su parte, trabaja sobre todo alrededor de la magia fascinante del 12 cilindros en V. En el año 1951 resulta especialmente duro clasificarse en el Grand Prix de España. Hasta los más virtuosos tienen que realizar a veces espectaculares piruetas para ganar unas simples centésimas de segundo. Al final de la temporada 1951, Juan Manuel Fangio, pilotando un Alfa Romeo, conquista su primer título de campeón mundial. ...1952... Los grandes modistas del automóvil trabajan con entusiasmo, como es el caso de Pininfarina. Las 24 horas de Le Mans conocen la llegada de una nueva marca alemana llamada Porsche. De momento su motor no desarrolla más que 45 modestos caballos insuficientes para realizar proezas. Lloverá el sábado, pero a pesar de ello 30 coches terminarán la carrera, es decir, más o menos la mitad de los participantes, un récord que no había sido igualado desde 1923. Los dos preciosos Mercedes 300 SL de Alain Ries y de Helmut Niedermayer ganarán la competición a una velocidad media de más de 155 km por hora, terminando prácticamente rueda con rueda. Ese año el Grand Prix de Monza es terrible, la lucha es impresionante. Fangio abusa de su inmenso talento y llega el accidente. Herido tendrá que abandonar la carrera. Será su único accidente en 10 años de carreras en Europa. Maurice Trintignant recuerda aquellos momentos de locura. Mi peor recuerdo se puede decir que también es mi mejor recuerdo. Fue cuando estuve muerto durante 1 minuto y 15 segundos. Es decir, los médicos dejaron de ocuparse de mí porque estaba clínicamente muerto. Y entonces, 1 minuto y 15 segundos después, mi corazón volvió a latir. Después de una transfusión, mi corazón se repuso por completo. Fue como si me hubiera quedado sin gasolina. Volvieron a echarme carburante y se puso en marcha. Desde entonces funciona perfectamente. Así que es mi mejor y mi peor recuerdo a la vez. Aquí vemos un bonito Panhard derivado del cabriolet. He aquí el Simca Ronde. Solo tiene 2 años de existencia, pero ya es uno de los mayores éxitos comerciales de la época. Vivirá 13 años y se fabricarán aproximadamente 1.420.000 ejemplares. En Inglaterra la estrella se llama MG. Y en el circuito de Silverstone, el más bonito de su graciosa majestad durante el Grand Prix, el italiano Alberto Ascari encabeza la carrera de principio a fin. Su Ferrari es infatigable. Este circuito parece haber sido diseñado a medida de los coches del Commendatore, que ganarán aquí 4 veces consecutivas. El famoso piloto local Mike Hadworth nos obsequia con este espectacular trompo. La vida automovilística continúa y los diseños
son alegres y llenos de buen humor. 1954. Este año unos 82 millones de automóviles ya circulan por el mundo. Alemania solo es el cuarto fabricante mundial, pero su Mercedes 300 SL empequeñece las ventas de los más grandes. Ninguna estrella se resiste a su fascinación. En la clasificación de los más brillantes, este bellísimo alas de gaviota logró el escalón más alto de todos los podios conocidos. La Fórmula 1 comienza su quinta temporada y ya va por su tercera reglamentación. En el Grand Prix de Reims, las flechas plateadas de Mercedes hacen su minuciosamente preparado debut oficial. Fangio se llevará el triunfo para la escudería alemana, que conseguirá 4 victorias más durante ese mismo año. Simca acaba de comprar Ford France y en la periferia parisina, cerca de Poissy, empieza el montaje de la nueva gama de Ford. Vedette, Trianon, Versalles y Regence, berlinas muy espaciosas, muy cómodas, equipadas con un motor de 8 cilindros en V que desarrolla 80 caballos, que les permite alcanzar los 140 kilómetros por hora. Los orgullosos franceses quieren imitar a América. Todavía no saben fabricar bien este tipo de coches, pero aprenden muy deprisa. Y la insaciable ambición de prestigio y lujo de Francia crea los preciosos Facel Vega. Esa aventura fue animada y dirigida por Jean Daninos, hermano del famoso escritor. Por desgracia, fue efímera, solo durará 7 años. Sin embargo, casi 30 años después, Jean Daninos no se arrepiente en absoluto. Facel Vega era un nombre que ya habíamos escogido de antemano, con mucha antelación. Yo diría incluso que en 1949. Estudiamos las posibilidades del motor a partir de 1950. Probamos con motores franceses, ingleses, alemanes y finalmente nos decidimos por el motor Chrysler, que desarrollaba toda la potencia que necesitábamos en un espacio relativamente reducido. 1955. Se celebra una fiesta en honor de un joven que acaba de cumplir su primer 1.000.000 de ejemplares, el escarabajo de Volkswagen. Y mientras tanto en América, los relucientes cromados y desmesurados capós también baten récords de ventas. El Cadillac Eldorado ofrece un compartimento para puros y cigarrillos, cajetín de maquillaje completo con borla para los polvos y espejito. Y agárrense bien, 44 tapicerías interiores distintas que van desde el cuero a la piel de cordero, pasando por la piel de carnero e incluso el astracán. Sus 8 cilindros en V de 6 litros desarrollan una potencia de 325 caballos. Ford responderá enseguida, por supuesto. Las 24 horas de Le Mans de 1954 fueron trágicas. En un accidente frente a los boxes, el Mercedes 300 SLR, pilotado por Lebesgue, choca contra el lateral de la pista y salta por los aires sembrando la muerte. Impresionado, el ministro del Interior francés, Bourget-Monnery, decreta la suspensión de todas las carreras automovilísticas en Francia. Más de 80 personas habían perdido la vida en Le Mans. En Le Mans, de 1951 a 1957, William Lyons, patrón de Jaguar, era uno de los jefes. El año 55 había empezado mal para William Lyons.
Y después ocurrió aquel maldito accidente en el que estaba implicado uno de sus Jaguar tipo D. Se cree que el coche asesino, el Mercedes de Pierre Levesque, fue desplazado por el Jaguar de Mike Hanthor y después chocó con el Austin Haley de Hans McLean, que actuó como trampolín. Jaguar estaba terriblemente implicado en aquel accidente y William Lyons decidió detener la carrera. En aquella época Francia era el tercer fabricante mundial de automóviles, después de Estados Unidos y de Gran Bretaña. No obstante, la producción en serie todavía tenía un carácter bastante artesanal, permitiendo fabricar coches sólidos y hermosos, como el Peugeot 403, que da aquí sus primeros pasos y al que le espera una larga carrera. James Dean, apasionado por los coches y por la velocidad, se mata al volante de su Porsche. 1955. París presenta su salón. Hay de todo: berlines espaciosas, lujo, confort, berlines medianas, deportivos, el inesperado regreso de diminutos vehículos que creíamos olvidados desde antes de la guerra. Y por supuesto, ya se empieza a soñar en el año 2000. En el Salón de 1956 aparece la estrella entre las estrellas. He aquí el DS-19, el Tiburón. Sin duda el automóvil más desconcertante de todos los tiempos. Citroën encarga el escultural diseño, ya que en este caso no se puede hablar de carrocería, a Flaminio Bertone. Su suspensión es hidroneumática. En el salón la reacción fue increíble. Citroën recibe 750 pedidos durante los primeros 45 minutos y 12.000 durante el primer día. Este modelo se fabricará durante 19 años. Será el CX el que deba cargar con la difícil labor de sucederlo. Al empezar, después de los primeros 2 kilómetros, oí un ruido en el motor. Fue algo como si fuera una válvula, por ejemplo. Justo después saltó un guijarro y destrozó la mitad del parabrisas. O sea, aparentemente todo había acabado para mí. No me atreví a abrir el ojo por miedo a reventármelo, ya que lo tenía lleno de trocitos de cristal. Di una vuelta al circuito casi al ralentí. Me detuve frente a nuestro box y dije: una válvula. Los mecánicos levantaron el capó, un médico me limpió un poco el ojo, me dieron otro par de gafas y me dijeron pronto, que significa listo. Pensé que decían que el coche ya estaba listo y que tenía que seguir la carrera. El mecánico me enseñó una bujía que había perdido el electrodo, por eso oí aquel ruido, como si hubiese fallado una válvula. Volví a la pista. Creo que aquel día realicé la mejor carrera de mi vida, a pesar de lo agotado que estaba. Recuperé de 20 a 25 segundos frente a los Mercedes de Fangio y de Cyril Moss, que estaban en primer lugar. El director deportivo me dijo que, si no hubiera sido por aquel problema nada más empezar la carrera, habría ganado el Gran Prix de Bélgica. En el Rally de Montecarlo los participantes comienzan sobre carreteras secas, como es costumbre. Luego llega la montaña y comienzan las dificultades.
La niebla no arregla las cosas. No siempre se empujan unos a otros, a veces se ayudan entre sí. Y también se salen a dar un paseo fuera de la carretera. Ese año, y con sorpresa, será el Renault 4x4, el que encabezará, entre otros premios, la clasificación general de turismos en el Tour de Francia automovilístico. Y será la gran estrella de los rallies. Una pirueta como despedida y dejamos el rally de Monte Carlo. Cinco caballos fiscales, 4 cilindros. Es el Renault Dauphine. Busca su hueco en el mercado, cosa difícil ya que son más de 100 millones de automóviles los que circulan por el mundo. Un norteamericano de cada 3 posee su propio automóvil y un francés de cada 12. Pero el Dauphine sabrá ponerse a la altura de vida, sobre todo en cuestión de seguridad. Este novato no tiene complejos y 4 años después de su lanzamiento aparece el Dauphine número 1 millón. La mitad de su producción ha sido exportada. Este simpático Renault consigue otro récord. Será el primer coche francés del que se fabriquen más de 2 millones de ejemplares. Salón de París de 1956, inaugurado por el señor René Coty. Además del Renault Dauphine, encontramos una versión descapotable del Peugeot 403. Sumando todas sus versiones, se fabricarán 1.200.000 ejemplares del 403. El año 1956 será también para los franceses el de la creación del impuesto de posesión, la famosa etiqueta que se coloca en el parabrisas del coche y que alimenta los fondos de solidaridad nacional. Renault expone su famosa Étoile Filante, estrella fugaz, el primer coche de turbina fabricado por la Régie. El 5 de septiembre, sobre la pista de Salt Lake City, en Estados Unidos, alcanzará una velocidad de 309 km por hora, estableciendo así el récord del mundo de coches propulsados por turbinas. En el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Nürburgring, la competición empieza reñida. Pero como siempre, el Ferrari de Fangio toma la cabeza. Desde luego, aquel genial argentino no dejaba la menor oportunidad a sus competidores. La verdad es que todas las carreras de Fangio, a excepción de una sola, se desarrollarán sin problemas, salvo por la anécdota de su secuestro que nos relata su amigo y compañero de equipo, Maurice Trintignant. Llegué al hotel 2 minutos después de que lo secuestrara un comando de Fidel Castro al que llamaban los Barbudos. Fangio resultó ileso. Dijo que le trataron muy bien y pasó 2 o 3 días muy agradables con sus secuestradores, así que todo acabó bien. El Gran Premio de Cuba era de unos 500 kilómetros, pero solo llegamos a recorrer unos 12. Un coche derrapó sobre una gran mancha de aceite, se lanzó contra el público y mató a muchos espectadores. Pero por desgracia, en la Cuba de aquel tiempo las vidas humanas no tenían importancia. Vuelve el gusto por el lujo que se resiste a desaparecer. Siguen los concursos de elegancia, los bellos peinados y encantadores vestidos. El automóvil es el rey de cada instante, de todas las evasiones, de la vida mundana, de los castillos de fin de semana. Y aquí una curiosa imagen de 1957. También los coches son bendecidos como los barcos.
San Cristóbal, ora pro nobis. Son también tiempos de coches pequeños y Vespas. En este campo, Fiat se convertirá en el rey indiscutible de toda Europa. Sus pequeñas bomboneras, los 500, son una maravilla. Sobre todo cuando se trata de aparcar, como nos quiere hacer creer esta robusta joven. Cada presentación de nuevos automóviles es una ocasión para fastuosas frivolidades. Aquí tenemos al señor presidente francés y señora, amplias sonrisas y grandes bigotes. Y aquí está Sofía Loren, reina de Italia. En cambio, en los Estados Unidos las cosas se ponen feas. A pesar de los refulgentes cromados y kilométricos capós, los norteamericanos empiezan a no querer saber nada de esos verdaderos monstruos de 6 cilindros y más de 300 caballos. Y a partir del año siguiente, la industria del automóvil producirá más de 4.700.000 parados. Comienza la gran crisis automovilística. En el Grand Prix de Mónaco, el sol está presente, igual que las colisiones. Y Fangio, implacable, como siempre, otra vez en el primer puesto, al volante de un Maserati que maneja con temible maestría, en esta especie de slalom gigante entre rocas y agua. ...1958 es la despedida del señor René Coty, que cede su lugar en el Palacio del Elíseo al general de Gaulle. El Austin Mini prosigue su larga y brillante carrera. En este terreno los ingleses consiguen ser insuperables y solo los italianos, con su Fiat 500, les crean algunos problemas, muy pequeños, por cierto. Aún así, el Mini sigue teniendo una larga vida por delante. Por primera vez, la producción francesa supera el 1.000.000 de automóviles. El tren París-Lyon bate el récord mundial de velocidad con 243 kilómetros por hora. 1.300 expositores concurren al Salón del Automóvil de París, pero circular por aquella ciudad ya se ha convertido en un calvario. El Rally de Monte Carlo es ya un clásico. La producción francesa está muy bien representada. La nieve es escasa y se aprovecha para pisar a fondo en montaña, que parece más bien un circuito. Mientras tanto, en Italia, asistimos al Rally de las Estrellas que arrastra a fotógrafos y curiosos. Desde luego, el automóvil está en todas partes. Este es el Porsche 911. Al que le espera sin duda alguna una larga y fructífera vida. 1960, la Fórmula 1 llega a la ciudad de Caen. Es bastante insólito. Una lucha fantástica. Y será un francés, Jean Verrat, quien se llevará la victoria. En los Estados Unidos las cosas se van arreglando. El presidente Kennedy pone orden en el sector del automóvil y vuelven los alerones aeronáuticos, las carrocerías lujosas y enormes. Todo provocación, donde los cromados y las pinturas metalizadas disputan la atención a sus atractivas conductoras. En Europa los diseñadores se inspiran descaradamente en los diseños americanos, aunque desde luego con mucha más cabeza y mesura. Pero es innegable que el Peugeot 404
parece haber encontrado su inspiración al otro lado del Atlántico, aunque su carrocería fuera diseñada por el gran carrocero italiano Pininfarina. Japón está muy lejos de Occidente. Son otros vehículos y otras preocupaciones. Pero aquellos pequeños coches de formas torpes y vacilantes, esos presidentes que parecen venidos de otro mundo, esos paisajes que nos son desconocidos, todavía no nos sugieren competencia, sobre todo cuando las azafatas que acompañan a esos nuevos modelos parecen pertenecer a un folclore que nos es totalmente inaccesible. Pero llegará la avalancha, la invasión japonesa en el mundo entero, y ni los contingentes ni las cuotas de importación podrán hacer nada por detenerla. Japón se ha convertido en un miembro más que distinguido de la industria automovilística mundial. El Mont Blanc. Abrir un túnel bajo el Mont Blanc es un viejo sueño. El 30 de mayo de 1959 se dará el primer golpe de pico y 5 años después se habrá terminado una larga carretera de 11.600 metros compuesta por un túnel que unirá el Valle de Chamonix y el Valle d'Aoste. Las obras han sido colosales. Solo por parte francesa han sido utilizados más de 171.000 pernos, es decir, unos 305 kilómetros de metal, una proeza. Sin duda, la mayor realizada en Europa está, por supuesto, la construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha.